Hola amigos y amigas, bienvenidos a este nuevo capítulo de La Luz, el podcast de Growtech. En este capítulo tengo un invitado de lujo, me doy el gusto de estar presentando a Agustín Valera, que es el cofundador de Growtech. Muchas gracias, Agus, por este tiempo. Gracias a vos, Chris. ¿Cómo estás? ¿Todo bien vos? Muy Bien, bien, muy bien. bien. Bueno, hoy vamos a estar repitiendo un poco lo que hicimos la vez pasada. Habíamos estado hablando de cuestiones técnicas relacionadas al cultivo y esto es para que vos, de tu lado, en tu casa, tengas más información. Y esta información a vos te va a servir para tomar mejores decisiones, tanto para comprar un panel o para cultivar. La idea, que es un poco ambiciosa, es bajar toda la data que nosotros podamos en esta hora que tenemos y que esa información a vos te sirva y también quede en este formato que es en YouTube para que lo puedas ver las veces que vos necesites. Así que vamos a estar arrancando. De vuelta, gracias Agus por venir. Y quiero que te presentes un poco. ¿Cómo arrancaste vos en lo que es la iluminación? Contanos un poco cómo es tu formación. Yo soy técnico electrónico del colegio. De ahí conocí a mi grupo de amigos. Bruno era uno de ellos. Después en la universidad estudié ingeniería industrial en la UBA y siempre me interesé un poco por los proyectos, los emprendimientos. Tenía ganas de armar algo propio sin saber qué. A la vez tenía un cultivo de cannabis con unos amigos, que yo traje una semilla de Holanda hace unos 15 años y empezamos a experimentar esto y lo que surgió en un momento se dio la oportunidad de empezar una idea, un producto con piezas que podían venir de China y que podían dar buenos resultados sin saber muy bien qué, ni cómo, ni a dónde nos iba a llevar. Yo estaba cansado del trabajo en relación de dependencia y lo solté ahí nomás donde estaba y me puse de lleno 100% con esto. Perfecto, este es un dato de vital importancia. Estamos con un ingeniero, así que lo vamos a estallar a preguntas. Y justo eso te quiero preguntar. Vos, de formación ingeniero, estabas trabajando en un área más comercial, ¿no? Yo trabajaba en un área de procesos y de gestión del cambio, en un área de sistemas. Y no era comercial, eran proyectos de mejora de procesos y de solución de problemas. Y ahí tuve relación, por ejemplo, con una tarjeta de beneficios, donde aprendí mucho lo que es el contacto con el cliente, el manejo del cliente y cómo la importancia que tenía escuchar al cliente y de trabajar en base a eso. Bien, volvamos entonces al pasado, a ese momento, hace como 8 o 9 años. ¿Con qué propósito arrancaron este proyecto? Cuando empezamos, el propósito mío particular fue hacer un proyecto independiente donde estaba y en ese momento no importaba qué. Tenía en la mesa 5, 6, 7 proyectos distintos que estaba analizando. Este era el que más me gustaba porque me motivaba el fin, el propósito y el mundo. Y terminó siendo el que más avanzamos, probablemente porque era el que más sentía. Y en ese momento, ¿qué era lo que podía comprar alguien que deseaba cultivar? ¿Qué era lo que había en el mercado? La tecnología dominante ampliamente era el sodio y el mercurio halogenado. Y había algunos LED o de mala calidad o de baja producción o muy, muy caros. No había un punto medio. Entonces ahí fue donde vimos la beta. La beta de hacer un producto para el principiante, que recién estaba saliendo la ley de cannabis medicinal y no tenía un producto para empezar de forma sencilla. Yo me acuerdo que con Bruno hablamos la otra vez que había esos paneles tipo UFO. ¿Te acordás que eran redondos, que eran malísimos para Malísimos. De hecho, un montón de gente tenía el preconcepto de haber intentado con LED. No, el LED no funciona, el LED no da resultados porque se trajeron un montón de esos productos, se distribuyeron muchísimo y no daban nada de resultado. No, sí, igual hoy en día siguen estando. Si uno entra a Mercado Libre se va a encontrar con esas lámparas de 3 watts que te dicen que cubren un 80x80. Sí, sí. Debe haber alguno que todavía le quedó stock de ese momento, pero ya no es algo difundido. En ese momento era el estándar y el otro estándar eran fabricaciones muy de taller, muy, muy hogareñas. Entonces nosotros hicimos un paso entre eso y un producto de buena calidad, pero a un precio accesible. Y hace 10 años en Argentina había muy poca importación de productos de afuera, era complejo el proceso y no había mucho conocimiento tampoco. De hecho, el que nos compró el producto, que nos compraron los productos, se estaban animando a comprar una tecnología que no estaba probada, que no estábamos contando resultados, pero querían cultivar y querían algo nuevo, algo innovador. Y nosotros trajimos un producto que enganchaba ahí y los primeros fueron gente que confió en la imagen que vio en Mercado Libre y nada más. Claro, ahí en pantalla trajimos unas imágenes para que vayan viendo un poco los primeros modelos que tenía Growtech. Y a propósito de esto, te consulto cómo se formaron en el rubro de iluminación para crear estos equipos. Bueno, ese es uno de los primeros prototipos que armamos. ¿Cómo nos formamos? Mi socio
trabajó muchos años en la fábrica de iluminación, entonces conocía el mercado de iluminación y trabajó en el desarrollo de la línea LED ahí, la transformación del balasto a línea LED. Entonces la tecnología la conocía. Lo que no sabía era cómo llevarlo al mercado, cómo desarrollar un producto con eso, y ahí fue donde yo enganché. Y esa foto, por ejemplo, que mostramos recién, era un prototipo que yo terminé armando en mi casa a la madrugada y lo probé y lo dejé prendido a ver cómo funcionaba. Y sí, el tema era qué temperatura calentaba y el tamaño del disipador, a ver cuánta potencia le podíamos meter a un espacio. Y ese, por ejemplo, eso es en mi casa, me dejó una marca negra en el piso porque me lo quemó todo. Tenían esa característica esos primeros paneles que, bueno, el encapsulado, que ahora vamos a hablar un poco de los diodos, levantaba mucha temperatura y requería un disipador activo, ¿no? Un cooler. Claro, parte de la innovación de producto fue usar mira, esa imagen que está mostrando es la primera foto con la que vendimos en Mercado Libre. Es increíble pensar que alguien viendo solamente eso, ni siquiera ve los chips, con muy poca información técnica, lo haya comprado. Era un early adopter que quiso confiar. Vio un producto acorde y quiso confiar. Eso, exactamente así. De hecho, ves, ahí tiene un poquito de cinta negra. Eso es porque los LED ni siquiera en ese momento, en esa foto, los habíamos soldado y habíamos puesto pasta térmica. Estaban agarrados con cinta. Entonces lo enchufamos un segundito, sacamos la foto y desconectamos porque se iban a derretir al instante. Y esa noche vendimos. Entonces, al otro día nos tuvimos que juntar a terminar el panel que habíamos empezado a medio armar. Increíble, increíble cómo se arma todo un modelo de negocio, ¿no? Y de emprendedurismo a través de este rubro que es el de la iluminación. Que yo me acuerdo en esa época información no había, era nula. A nivel nacional, ¿no? De cultivadores, era muy poco. Lo que había en ese momento era la Biblia del cultivador de Cervantes, que hablaba de eso, de sodio, halógeno. Y después estaba Cannabis Café, donde había gente que hacía sus experimentos y los probaba y los mostraba. Pero toda la información de producto y de armado de producto que venía de LED venía de España, de Europa, y ellos no tenían, acá no teníamos las cosas con las que ellos jugaban allá, que por ahí eran estándar de mercado, de drivers y LED de alta eficiencia. Entonces te hablaban de marcas que no se conseguían fácilmente. Y bueno, nosotros empezamos parte del otro truco, de la otra innovación que trajo Bruno, fue con materiales de descarte de la fábrica donde él trabajaba. Había líneas de productos que habían sido poco eficientes o poco efectivas y no los habían podido vender. Entonces tenían toneladas de aluminio en diversas formas y lo que empezó a hacer es llevarse productos de esos y se los descontaban del sueldo, como para probar. Entonces nos juntábamos, armábamos y ahí salieron esos prototipos. Ese modelo me parece increíble, ¿no? Para también motivar o de alguna manera mostrarle que se puede a diferentes emprendedores que están pensando. Bueno, una de las formas para ustedes fue usar el scrap. Claro, porque si no la fábrica no nos hubiese dado bola. Si nosotros le decíamos, dame 20, dame 100, dame 50, ni nos abrían la puerta. Pero cuando le dijimos, vendeme tu basura y agregale valor y cobrámelo, ahí nos dijeron, bueno, dale. Entonces así empezamos. Las primeras noches a armar nosotros, nos llevaba varias noches a hacer un solo producto. Y hasta que, bueno, hicimos los primeros 6, 8, 10 y después le dijimos, ¿nos haces 20? Bueno, dale. Pero poner este ventilador acá y este LED. ¿Cómo es esto? Vos ponéselo. Bueno, y ahí empezó un circuito virtuoso entre ellos y nosotros, en el cual el producto fue mejorando y nosotros nos pudimos dedicar más a la administración, la venta, la promoción, y ellos eran nuestra pata de fabricante. Claro, justo eso te quería preguntar. ¿Cómo arrancó la empresa Growtech? ¿Cómo la formaron en ustedes dos y cómo empezó eso? Así nomás. Nosotros dos traíamos los productos de los LED de China, con DHL, sí, con estas empresas por correo. Y bueno, traíamos de a 20 y íbamos probando y probamos en disipadores a ver qué temperatura levantaba, le medíamos la temperatura y empezamos a tratar de encontrar un producto que, claro, el producto no solo es el chip de LED, es dónde lo montás, cómo lo montás, sobre qué lo montás, el aluminio, el disipador, la cantidad de potencia que vos querés tener en ese lugar, lo tenés que poder disipar. Entonces, la otra invención fue ponerle un ventilador al aluminio que achicaba un 60-70% la cantidad de aluminio que vos necesitabas para la misma potencia. Entonces eso hizo un ahorro de costos enorme. Ese producto que están viendo ahora en la foto, por ejemplo, es de 300 watts. Si no le hubiésemos puesto el ventilador arriba, el forzador de aire, que empujaba aire a pasar por las aletas, ese disipador tenía que medir por lo menos 75 centímetros. Hubiese sido costosísimo y muy poco operativo. Y todo esto, ustedes fueron creciendo, ¿no? Abriendo un mercado. ¿Había ventas en ese momento? ¿Se podían vender? Todo lo que teníamos lo vendíamos. Todo lo que teníamos lo vendíamos. Era una carrera como contra el tiempo y la fabricación y la importación y las ventas, porque ya era mercado libre, ya
ya teníamos buena reputación, habíamos conseguido unas ventas, entonces ya estábamos bien rankeados, posicionábamos arriba y con buena cantidad de ventas. Entonces muchos probaban por las dudas, porque los otros productos eran o muy artesanales o realmente muy caros. Entonces había un gap enorme. Metimos ahí como una cuña fuerte y bueno, no paramos de crecer haciendo pequeñas iteraciones, pequeñas mejoras todo el tiempo. Claro, ¿y ese éxito a qué se lo atribuís? Pues te doy opciones, a que había mucho público que cultivaba, a que las opciones que había en el mercado eran muy malas, o que el producto tenía un diferencial especial. Creo que fue una combinación de factores. El producto estuvo bien posicionado, en precio y en presentaciones y en prestaciones. Aplicado a un público que era principiante, que había bastante, porque el auge de la ley de cannabis medicinal, y bueno, ya estaba dejando de ser un tema tabú en la sociedad, entonces la gente más se animaba más. Antes el que se dedicaba a esto no lo contaba, lo ocultaba, era un poco, bueno, en tabú. Y en base a esto, además de esto, también había un adelanto tecnológico que la gente todavía no terminaba de entender, pero en la cabeza le rondaba que era mejor el LED que la otra tecnología. Entonces había una combinación de factores que hizo que llame la atención. Claro, ¿te acordás en dólares más o menos cuánto valía un equipo de estos en esa época? Valía 8.000 pesos, 7.000 pesos. 7.000 pesos. No te sé decir ahora en cuánto. Pero era económico comparado Sí, con... sí, $20. Ah, ok, sí, sí, barato. Bien, entonces estamos en ese primer momento. ¿Qué particularidades tenía ese rubro, ¿no? Porque es un rubro tecnológico. En ese momento, ¿qué particularidades encontraron ustedes del rubro? Es un rubro tecnológico, sí, pero a nosotros nos llevó, el principal desarrollo fue hacerla conocer a la gente la tecnología, y fue más un desarrollo o más un desafío de comunicación que de tecnología. Porque la tecnología que usamos era básica, muy básica. Si bien no estaba muy disponible o no era muy usada, era tecnología muy básica. Eran LEDs que se conectaban directamente a 220 con un ventilador que iba directamente a 220. No hubo que hacer ninguna conexión, ningún circuito. Fue comprar partes y la tecnología la comprábamos directamente en plaza local o importábamos. Y después era la metalmecánica de los disipadores, de las chapas, los forzadores de aire. El truco fue hacerlo lo más económico posible. Claro, yo me acuerdo que en ese momento ver a Growtech, que la gente le decía la Growtech, ¿viste? O el Growtech al panel, ya a la tecnología, incluso a lo que es el Full Spectrum, y ver que la simpleza era de enchufar y empezar a cultivar, que por ahí con las opciones que había, como el sodio, que necesitaban un balastro, era todo más complicado, más inseguro, y creo que también entraba tanto por eso, porque sí, en serio podés enchufar y cultivar eso, como que la gente no lo podía creer. Claro, ese fue nuestro primer eslogan, enchufar y cultivar. Que básicamente, después de haber pasado esta experiencia con mi grupo de amigos haciendo las Orange Bad, íbamos a la calle Paraná a comprar los artículos de electricidad, y nosotros que éramos ingenieros, estudiantes de ingeniería, teníamos algo de conocimiento. Yo pensaba en ese momento, esto para el público estándar o la persona X, debe ser una complejidad de entender cuáles son estas cosas, cómo se conectan, el riesgo que puede tener. Entonces, la idea del público se nos ocurrió, lo terminamos de formar cuando fuimos a visitar a un grobo a ofrecerle los productos. Y nos dice, ¿pero a quién estás apuntando? ¿Al experto o al principiante? Y ahí como que todo nos cerró, la idea, la tecnología, el precio, todo cerró para apuntarlo directamente al público principiante. Claro, sentís que el éxito también estuvo en la estrategia de comunicación en ese punto. Sí, y haberlo apuntado al principiante, porque vos ibas en ese momento a una copa o a cultivadores experimentados, le mostrabas la tecnología, le mostrabas una foto, lo que sea, y se te reían, no te ninguneaban totalmente, eso no sirve. Y bueno, la clave fue ir a identificar al público que tenía la necesidad y no salir de ahí. No hacernos lo que teníamos un producto que ni era buenísimo ni espectacular. Nunca decíamos que era el mejor producto ni que te daba los mejores resultados, sino que era fácil, sencillo, ideal para empezar. Un espectáculo. Sabés que ya el próximo capítulo vamos a traer una persona que
cultivaba con sodio y se pasó, quiero un poco abordar toda esa transición, que también la tuve yo, la tuvieron muchos cultivadores, pero quizás cultivadores de más vieja escuela, la sintieron más fuerte, ¿no? Y bueno, hablar de eso, pero retomándolo en el siguiente capítulo. Ahora quiero hacer un cambio de tema porque a mí me interesa mucho la cuestión técnica y voy a aprovechar tu ingeniería para hacerte preguntas que van a lo siguiente. Hablamos de rubro tecnológico y lo hablamos específicamente con la tecnología LED. Quiero que repasemos un poco qué es la tecnología LED, qué implicó, así que te voy a pedir que me expliques un poco eso. Tenemos una fotito, Juan, que es la 2, para ilustrar ese, ya de las que están numeradas. Entonces, Agus, ¿qué es un LED? Bueno, un LED es un diodo que al pasar corriente emite fotones de luz. Básicamente es como, no sé, cuando calentás un hierro en el fuego se pone rojo. Bueno, eso es porque esa carga de energía hace que libere electrones de su última capa y esos electrones se ven como rojos. Con los LED pasa lo mismo. Al pasar corriente salta un electrón y eso lo ves como luz. Eso es un diodo. Se encapsula en un encapsulado. Bueno, hay distintos tipos. Ahí mostraste uno que eran plásticos de montaje superficial. El LED entonces se encapsula y lo que hace emite luz. Se le hace reflejar sobre una base, que eso emite luminiscencia. Entonces, la combinación de la luz original con la luz que se forma con la mezcla de la base que tiene, emite colores. Entonces, por ahí el LED blanco es un diodo azul que se hace reflejar contra otro diodo que lanza amarillo y esa mezcla se ve como blanco. Ok, entonces es un diodo emisor de luz, es como un aparatito electrónico que emite luz. Sí, es la forma más eficiente que se conoce hoy para generar luz. Lo que antes se usaba, la bombilla de sodio, es básicamente, para hacer una analogía, es como una estufa que además emite luz. Es como que calientes mucho algo, como el hierro que te comenté en el fuego, y bueno, se ve rojo. ¿Por qué? Porque está muy caliente. Claro. O emite un poco de color rojo, pero básicamente esa tecnología está hecha más para calentar que para iluminar. Claro, y nosotros metíamos grandes aparatos de sodio que calentaban un montón, necesitaban extracción, era como otra forma de cultivo directamente. El LED cambió mucho lo que es el cultivo, pero no solo el cultivo, ¿no? En todos lados acá estamos iluminados por LED, las computadoras, los celulares, es todo LED. ¿Por qué elegimos el LED? ¿Porque es más eficiente? Porque es mucho más eficiente para generar luz. Sí. Con la misma energía genera más luz, digamos, como para entenderlo. Perfecto. Y esto que hablamos es de alta tecnología, por lo que entiendo, ¿no es? Los LED son de base de... Los diodos son de base de semiconductores, como los microprocesadores. Hay muy pocas fábricas en el mundo. Solamente se pueden desarrollar en Estados Unidos, Japón, Corea, China. Ah, ok. Tengo una foto de una fábrica, parece Star Wars directamente. Sí, es ciencia futurista. Son lugares que... Bueno, ahí tenés robots, muy poca interacción humana, cerrados totalmente los ambientes, no puede entrar ni partícula de polvo. Y así trabajan los chips, los procesadores. Después se encapsulan y ahí se hacen los LED que después se venden comercialmente. Ok. No se producen en todos los países. No se producen. Se producen en muy pocos países. Y después tenés los que hacen los encapsulados. Y esas son las marcas comerciales que se conocen. Tipo Samsung, Osram. Sí, Nichia, Lumens, hay 10 marcas conocidas. Ok, nos quedamos con que entonces se producen en pocos países y nosotros acá en Argentina obviamente no los producimos, ¿no? No se producen ni ahí. Okay. No tenemos la tecnología para producirlo. Muy pocos países la tienen. Entonces los importamos. Se importan. Perfecto. Ahora, dentro de los que son los LED, ¿qué características los hacen mejores o peores? O sea, hablando del LED. Bueno, después, el LED... ¿qué características los hacen mejores y peores? La principal sería la eficiencia. ¿Cuántos fotones de luz te convierte en función de la corriente que vos le das? Puede ser de mayor eficiencia, a la misma energía genera más luz, o de menor eficiencia a la misma energía genera menos luz. Y esto se hace prueba y error. O sea, los fabricantes de chip de LED tienen lo que llaman bines. Son como gavetas donde van poniendo, van guardando según el mismo tipo de chip, la misma calidad, la misma proceso de fabricación, los miden uno por uno y los segmentan por eficiencia, por luminosidad. Entonces, si uno tiene muy buena luminosidad, lo ponen en el bin alto. Si uno tiene baja luminosidad, lo ponen en el bin bajo. Entonces, ahí tenés diferencias de precios del mismo chip, de la misma fábrica, del mismo tipo de misma fabricación, que solamente por hecho del azar, algunos tienen más eficiencia que otros. Entonces, ahí tenés diferencias de calidades y precios enormes dentro de la misma marca. Qué interesante eso, ¿no? Para aquel que está evaluando comprarse un panel, que le digan tiene chip Samsung,
no quiere decir mucho al final, ¿o sí? No, no porque no sabes de qué bin es, de qué línea es. Son marcas comerciales. Sí, hay marcas que son de mayor calidad que otras, pero en definitiva la marca en sí misma no te dice nada. Es un poco como los procesadores, ¿no? Que pasa algo parecido, ¿no? Que mientras más rendimiento tengan, más caro es, aunque está hecho igual. Exacto, viste, los i5, i3, i7 es el mismo procesador, los prueban y miden cuántas conexiones reales tiene y entonces lo van separando, pero es el mismo. Ok, hablamos de bin, entonces B y N, B larga y Sí, N. Eso sería un poco lo que diferencia el rendimiento de cada diodo. sí, y después tenés bueno, distintos colores, hay LEDs de un color específico o hay una amplia gama de blancos. Y después también tienes la durabilidad, según el proceso de fabricación y los materiales. Estás hablando de tecnología muy nanométrica, o sea, se mide al orden de los nanómetros. Cero, o sea, tiene 6 ceros después de la coma. 0,6 ceros hasta medir los micrones o Claro. los nanómetros. Adentro de ese chipcito que vemos hay muchísima tecnología puesta. Sí. Creo que tengo una foto de Juan de unos que son varios, que estoy un poco comparando los que son los tipos, ¿no? Porque hay diferentes encapsulados y bases también, ¿no? De cerámica, de plástico. Claro, tenés distintos. Ese chip, esos diodos se montan sobre distintas bases. Las cerámicas son de mayor durabilidad y de mayor potencia, pero son más caros. Ahora se usan mucho los plásticos, que son de menor potencia, pero que compensan por el costo. Entonces, vos puedes tener un chip carísimo de alta eficiencia o puedes tener muchos chips más económicos de una buena eficiencia. Entonces, siempre todo es una solución de compromiso según los resultados que vos querés dar. Ni una marca, ni una línea por sí sola te dice algo. Es la combinación de factores. Claro, yo vi en el transcurso, ¿no? De la evolución del LED, yo prácticamente me inicié en el cultivo con los primeros LEDs. Yo cultivé con sodio, pero como algo que ya estaba pasado de moda, ¿no? Después me pasé al LED. Y yo vi esa diferencia de que al principio eran LEDs quizás que iban más lejos, con diferentes ópticas o chips diodos de muy buena calidad, carísimos, y que ahora cambió, ¿no? A la parrilla. Estás más cerquita, quizás no necesitas tanta potencia o tanta calidad dentro de cada uno para que no viaje tanto en el espacio porque está a 20 centímetros de la planta. Claro, vos tenés, para empezar, distintos encapsulados. Tenés los COB, que eran encapsulados donde metían muchos chips de LED en un solo encapsulado, entonces en un pequeño espacio tenía mucha potencia. Nosotros los usábamos bastante al principio. Eso está bueno porque tiene pocos puntos de soldadura, pocos puntos para manipularlo y es más para un hobbyista, para un trabajo de taller. Pero eso te hace un producto más ineficiente en términos de producción, es más difícil producirlo en masa. Y después tenés que concentrar la luz en un punto. Y para el cultivo, para que tenga buenos resultados, te conviene que la luz esté distribuida en muchos puntos, sea uniforme, para que la planta reciba en todos lados la misma potencia de luz, para que no haya sombras y se tapen entre ellas. Claro, evolucionó muchísimo, ¿no? Dentro de estos últimos 5 años estoy hablando, quizás. Claro, como es tecnología para iluminar y de chips, de microprocesadores, esto se usa muchísimo. No es que se usa para el cannabis, se usa para iluminación general. Entonces, se venden cientos de miles de unidades por año para iluminar calle, galpones, autos, viviendas. Es una industria inmensa que es la de iluminación. Dentro de esa, la iluminación blanca, que es la que más se usa para iluminar, para que nosotros veamos, lo que usamos en todas las casas, es la que más rápido avanza porque es la de consumo masivo. Entonces todos los años baja el costo, todos los años baja el costo, todos los años baja el costo y salen nuevas líneas más económicas, nuevas líneas más económicas. Entonces eso fue forzando los precios de los productos para abajo. Entonces hoy, al principio había chips de muchos colores que se combinaban, pero los chips de colores son más caros. Entonces se empezaron a reemplazar por blancos, son mucho más económicos y compensás con más cantidad de blancos. Y el blanco es una combinación de muchos colores. Entonces, tal vez no tenías el espectro específico que a vos te hubiera gustado, pero la planta toma lo que quiere tomar, lo que no toma. Entonces, al tirarle blanco, recibe como un full spectrum, que se dice. Claro, compensás un poco con lo que es la potencia, ¿no? La cantidad de luces que tengas. Exacto. Y ahora hablamos del diodo, ¿no? Del chipcito de luz, ¿no? ¿Cómo es el proceso para llegar a montarlos en una placa? ¿Cómo sería eso? Los chips, vos tenés dos tipos, los chip on board y los SMD. Los chip on board son un chip que tiene muchos chips adentro. Eso es lo que ya comenté. Los otros, en general, el montaje es en máquina. Vos tenés, primero diseñás una placa, un PCB, un circuito eléctrico,
que vos tenés, trabajan a corriente continua y a una tensión determinada. Entonces se hace un circuito en función de los LEDs que vos querés tener. Cada color de LED tiene distinta tensión y corriente con la que funcionan bien, o un rango de. Entonces hace la placa, se hace el circuito eléctrico, se montan sobre esa placa los chips. Nosotros lo hacemos con máquina, en general se hace con máquina. Y después eso se llena con un baño de estaño y después pasa por un horno de fusión. Y parece medio complejo, pero hay kits para hacerlo hogareño, más o menos casero a baja escala. Claro, esta tecnología sí hay en Argentina. Sí. Las máquinas se compran, son generalmente de afuera, pero son unas maquinitas que van poniendo de a uno los chips de LED, después lo pasan por como si fuese un baño de estaño, que puede ser estaño fundido y lo mojás y le retirás el excedente, y después lo pasas a calor, un proceso de horneado, donde se endurece. Y eso, ahí nos queda entonces la placa llena de luces. Sí. ¿Y eso cómo termina el panel de ahí? Eso se monta sobre un disipador que tiene que sacar el calor excedente, porque eso al generar luz y pasar mucha corriente calienta. Entonces vos tenés que buscar la temperatura de trabajo que se definió. Entonces la potencia que vos le apliques genera N cantidad de calor y vos tenés que disipar ese calor. Entonces lo que se busca hacer es que el disipador sea parte de la carcasa, parte de la solución. Porque si no tenés una carcasa y además tenés un disipador. Entonces, y después de eso tenés que agregar los cables, los conectores, alguna electrónica si la tuviera. Claro, entiendo. La fuente. La fuente, eso me queda lo último para consultarte. De todo este conjunto de piezas, ¿no?, que tiene un panel LED al final, ¿qué otra pieza es importante además de la luz? Bueno, del diodo? después del diodo y toda la carcasa y la estructura y la disipación, es la fuente. Los LEDs funcionan con corriente continua, no como la del enchufe, que es alterna. Entonces vos tenés que poner una fuente que le regule y que le tire con tensión continua a una determinada corriente continua y una determinada tensión. Las fuentes son importantes porque lo que los hace funcionar, y la calidad de la fuente lo que te da es la durabilidad de la fuente. Pero ya las fuentes estándar son de buena calidad, tienen eficiencia del 95-96% para arriba, y lo que puede tener una fuente de más baja calidad es que tenga una pequeña oscilación en la corriente de salida. Eso sí es... A veces se ve en la foto, se ve como... si vos lo apuntás con un celular, a veces se ve como que parpadea. Pareciera que se prende y se apaga. Pero en realidad es un efecto que se sincroniza con la cámara del teléfono, y el teléfono va tomando... así lo toma. Claro, sí, a veces pasa en LEDs de casa, ¿no?, que uno quiere sacar una foto y titila todo, parece. Ahí puede haber los dos casos. Puede ser que sea un LED que funciona con corriente, con un circuito que usa la corriente alterna, entonces se prende solamente en algunos semiciclos, entonces Claro. se prende y se apaga. O otras fuentes que regulan la corriente y que tienen una pequeña variación al final. Nosotros usábamos unas fuentes hace unos años que eran de corriente continua, pero tenían una pequeña variación al final porque eran fuentes para iluminación de calles, autopistas. No había necesidad de que no tenga ningún tipo de variación. No, nadie se iba a poner a sacar una foto abajo de... Y si titilaba no pasaba nada, porque el punto era si te iluminaba bien la calle y los autos no se choquen, no pisen los peatones. Claro, la otra vez con Bruno habíamos visto que estaba bastante relacionado, ¿no?, el rubro de la iluminación de cultivos con lo que es la iluminación para fotografía, por ejemplo, o alumbrado público también. Que bueno, depende de la calidad que se necesite, las piezas tienen que tener una tecnología más avanzada, quizás si es todo más caro. Claro, al principio había gente, por ejemplo, que usaba LEDs para fotografía, y eso hacía que el precio se multipliquen, porque eran LEDs de un bit seleccionado y características seleccionadas, que esos eran precios astronómicos, porque esas pequeñas diferencias son los que elevan muchísimo los costos. Claro, hablamos un poco de eso con Bruno, de lo que es además del espectro, también el CRI y todas cuestiones muy Exacto. técnicas. Con esto creo que la persona que está viendo se va a poder armar un panel más o menos, con todo lo que ya acabamos de bajar de información. La verdad es que sí. Es fácil hacerlo. De hecho, los chips para armar y los kits para armar se venden en internet. Hay mucho espacio para el hobbyista y que se armen sus propios paneles. También está el que se dedica a otra cosa o tiene el tiempo ocupado y quiere la solución. Entonces nosotros apuntamos a que tenía necesidad de, Claro. de tener el producto. De tener listo, comprarlo, enchufarlo y ponerse a cultivar, claro. Y ahora, a ver, te pregunté todo sobre lo LED que quería saber. Ahora quiero pasar también a esto, algo que le pueda servir a aquel que está cultivando, ¿no?, como información también para un cultivador. Más allá de esto, quizás le interesa a alguien que se está armando un panel o a alguien que quiere saber mucho sobre el tema. Esto es lo de ahora, la parte de técnicas de cultivo, es información que le va a servir al que está cultivando para cultivar mejor.
Ok. Eso sería. Y la idea es que me respondas en un minuto más o menos, como para después hacer buenos clips de Instagram. Dale. En este segmento, como la idea es regalar la información, te voy a ir preguntando un par de cositas. No, no es mucho tampoco. En principio, ¿qué es el espectro de una lámpara y cómo influyen los resultados? El espectro de una lámpara es la composición de todas las longitudes de onda que tiene y se usa un gráfico que tiene en la parte baja la longitud de onda específica que tiene y en el eje Y tiene la intensidad relativa. Entonces, el parámetro máximo es 1 y te dibuja, si alguno de los espectros de las luces llega a 1, te lo dibuja como el pico y después te hace todo el dibujo del espectro es relacionado a ese 1. Te dice la cantidad de intensidad que tiene una longitud de onda específica dentro de lo que emite la lámpara. ¿Cómo afecta al cultivo? Se sabe que el espectro azul genera mucho efecto sobre el crecimiento y sobre la forma de las plantas, que tiene plantas más compactas, plantas más ramificadas. El efecto rojo, el color rojo es muy utilizado porque es muy efectivo, es muy efectivo para generar energía, el rojo, y tiene mucha acción fotosintética, y las plantas lo reciben como si fuese luz blanca, cálida. Para nosotros no vemos nada, pero la planta es como de día, el rojo. Y después tenés los amarillos y los verdes, que antes se creía que no tenían efecto fotosintético, pero no es así. Tienen bastante efecto fotosintético, sobre todo el verde, tiene mucha penetración en las hojas. Y después tenés otros colores que se usan bastante, es el infrarrojo, que tiene efectos sobre la morfosis de la planta, las formas. Entonces, como para resumir, el espectro es la calidad de la luz que emite una lámpara, ¿no? De alguna manera. El espectro es decirte la receta de la luz. ¿Qué cantidad tiene de cada longitud de onda? Perfecto, eso me sirve. Ahí, Juan, tenemos una fotito de eso, que es una que está en violeta, no sé si la 5 o la 6. Que ahí está, es un poco la gráfica de lo que vos mostrabas. Y entonces te consulto, si yo tengo un panel entonces que te emite solo luz blanca, ¿va a ser peor que uno que emite luz blanca, roja, azul y verde? No, en principio no, aunque el otro puede estar mejor balanceado. Puedes tener más complementos de luz específica. Con el blanco vas a obtener, si tenés la potencia adecuada, vas a tener un buen cultivo estándar. Y con el otro sacás algunos upgrades, algunas mejoras en la forma, en la densidad, en el tamaño de las glándulas. Ok, te lo voy a poner en otra pregunta. Si tuvieras que elegir solo uno de los dos que te voy a mostrar, uno es blanco solo, tipo blanco, y el otro es rojo y azul, como el Full Spectrum. ¿Con cuál te quedarías hoy en día? Uf. El rojo y azul lo tengo en el corazón porque durante mucho tiempo fue la fórmula que usamos, pero definitivamente me iría por el blanco. Perfecto. ¿Y si pudieras combinar los dos, los combinarías? Sí, sin dudas. La combinación de luz es fantástica, da muy buenos resultados. Ok, creo que esa data le puede servir ahí a cultivadores que están iniciando, sobre todo por el mundo de las galponeras, y que es una luz muy económica, pero también sí le falta un poco de rojo y de azul, como complementar ese espectro. El punto es que una galponera tiene 50 watts y vos por metro cuadrado, si tiene una eficiencia media, tenés que tener 300, 400 watts. Y eso, si tenés varios metros, es un container de galponeras. Y con la tasa de falla que tienen y todos los puntos de sujeción, termina siendo más problema eso que poner una luz acorde que tenga más durabilidad. Claro, y algo que hablaste vos es el tema de la eficiencia, que es también qué tanta de la energía que recibe se va a transmitir en calor y qué tanto en luz. Porque muchas veces es mucho calor y poca luz, y muchas veces como que es lo que buscamos, que sea más luz que calor. Y ahí está la eficiencia real del componente. Totalmente, y sobre todo en lugares de mucho calor, se trabaja con los LEDs y con las lámparas más eficientes que puedas. Cuando el calor, en lugares fríos, las lámparas que calientan te ayudan, porque te ayudan a mejorar el clima y tienen doble propósito, pero bueno. Claro. Donde vivimos, en general en Buenos Aires, cuando hace 45.000 grados, si tenés calor... Y también por ahí uno pensando, tiene un sodio, ¿no? Que es prácticamente una estufa. Y es como pensar, yo estoy pagando la factura. Bueno, ¿cuánto de eso que yo estoy pagando va en calor y cuánto en luz? Es más o menos mitad y mitad, te diría. Es bastante poco eficiente para una cosa que uno lo tiene para iluminar, no para calentar. Ahora, por otro lado, vamos a pasar a otra pregunta, que va a ser más cortita en este caso. Y te voy a preguntar, para un cultivador quizás que es su primer cultivo, su segundo cultivo, o sea, no entiende mucho cómo se va a desarrollar todo, ¿qué producción espera
tener con los siguientes paneles que te voy a mostrar. Dale. El primero, Juan, es el siguiente a la foto que vimos, que es un panel que, si no me equivoco, es el COB de 300 El Code de watts. Full Spectrum. Un cultivador principiante que sigue los parámetros correctamente puede esperar 100 gramos, 150 gramos por cosecha. Perfecto, en una carpa de 80 por 80, 60 Sí. por 60. Sí, 80 Perfecto. por 80 va bien. 80 por 80. Ahora pasamos al siguiente, que también tiene 300 watts, pero este es un Quantum, un Q300. ¿Cuánto Bueno. puedo sacar con esto? Este producto tiene la misma cantidad de potencia, consume la misma potencia, la misma corriente, pero es casi el doble de eficiente. Puede esperar a tener 250, 300 gramos de cosecha. Oh, excelente. Eso está bueno. Esa es la comparativa que yo quería que vean, porque con la misma cantidad de energía, que al final es la misma cantidad de factura de luz, Exacto. uno puede sacar mucho más cantidad de flor. Y ahora tenemos el Helion 720, que es una parrilla mucho más grande. Con este 720 watts, ¿cuánto se puede sacar más o menos? Y un cultivador experimentado puede sacar en un metro cuadrado 500 gramos, 550, 600 gramos. Ya empieza, como está llevando el cultivo al límite, ya empiezas a jugar otros factores, la genética, el clima muy importante, todo el proceso. Un principiante podría sacar 200, 300, 350 gramos, puede aspirar tranquilamente. Excelente. Una carpa mucho más grande, ¿no? Claro. Y eso mínimo en un metro. Un metro. Mínimo en un metro. No, pero está muy buena esta comparativa. Yo quería que la veamos para entender al final cuánto es lo que se traduce, perdón, en flor. El primer panel es una estufa que además ilumina y da resultados, pero es para un principiante. Tiene un problema que te da una luz violeta y no ves bien la planta. El siguiente panel ya es un panel de eficiencia, el Quantum, con un buen espectro, con mucha eficiencia. Y lo otro que mostraste, lo que cambia principalmente es la morfología. Es cómo montás los chips de LED en el disipador y en la estructura para distribuir bien la luz. Entonces, por ahí a la misma cantidad de chips y potencia, si vos lo distribuís en un espacio más grande y uniforme, hace que la luz caiga más pareja en todo el recinto. Entonces, el cultivo es mejor porque no tenés puntos fuertes, puntos débiles, lugares con excesos, con carencias. Entonces, en definitiva, es lo más buscado porque permite un buen flujo de aire y distribuye bien la luz. Excelente, excelente comparativa. Y ahora te voy a preguntar entonces, si yo tengo un metro cuadrado, ¿cuántos equipos tengo que poner? Por ejemplo, el COP 300 en un metro cuadrado, ¿tendría que poner? Y si querés tener una floración buena, tenés que poner mínimo dos. Mínimo 2. Sí, 600 watts en un metro. 600 en un metro. Ahora, con el Quantum 300, Un 300 un metro te lo cubre bien, te falta como es alargado, es rectangular este modelo, no es el footprint, la huella que te deja, no es muy cuadrada para una carpa de un 1 por 1, si le colocas uno, te va a faltar un poquito. claro, pero no te van a faltar otro panel. No, ya Claro. sería demasiado. ¿Y el Helion 720 para un metro por un metro? Para un metro por un metro, o te diría un metro 20 por metro 20. Ah, ok. Y sí, con uno solo alcanza y hasta te cubre 1,5 metros por 1,5 metros. Son ya paneles de mucha eficiencia, mucha potencia, que al cultivador estándar le alcanzaría con usarlo todo el tiempo al 25% de la potencia. Increíble. Mucha luz y a diferencia de lo que creen acá, más no es mejor. No, de hecho yo tengo el ejemplo en mi carpa de 60 por 60 con un Quantum 150, que es la mitad del que vimos. Lo tengo que tener al mínimo prácticamente todo el veje. Solo al final de veje empiezo a asumir, pero al 10% lo trabajo, casi parece que está apagado prácticamente, pero está un poco sobredimensionado, quizás un 150 en un 60 por 60. Sí, Tengo un poquito de más de potencia. Ese es el principal error, mucha gente le pone al máximo y las cocina en las plantas. Sí, totalmente, y se nota mucho, que la planta lo resiente mucho cuando es demasiada luz, es un ambiente que no le es propicio para crecer. Sí. Y hablando justo de eso, entonces, ¿qué otros factores? Porque hablamos solo de la luz hasta acá. ¿Qué otros factores van a influir en el cultivo y que son importantes? Bueno, la luz es lo que le da energía para hacer la fotosíntesis, pero después, para que el proceso sea correcto, adecuado y óptimo, vos tenés es muy importante tener bien los parámetros ambientales, la temperatura y la humedad durante todo el proceso. Es muy importante el agua de riego, manejar el pH y la electroconductividad y la fertilización. Es la combinación de todos los factores. Luz con un proceso de calidad y bien llevado, con la temperatura y la humedad bien gestionada y una buena dieta que lo acompañe. Es como
como un deportista de alto rendimiento que tiene que dormir bien, tiene que comer bien, tiene que entrenar fuerte y tiene que descansar. Claro, para mí, para eso, para un principiante, siempre el mejor consejo es todos los factores al mínimo. Al mínimo, sí. Porque, bueno, uno que está empezando en el gimnasio no es Usain Bolt, no va a poder entrenar como él, no va a poder comer como él y no se va a recuperar como él. Te vas a lastimar. Te vas a lastimar como les pasa a las plantas cuando le das a fondo. Claro, porque uno empieza pensando, bueno, le pongo más Ferti y va a crecer mejor. Y en general no. No, para empezar conviene siempre al mínimo. Si el fabricante te dice entre 1 y 2, empezá con 1. Si te dice... así todos los parámetros. Todos los parámetros que es un rango, arrancá con el mínimo. Y si ves bien la planta, si la ves que va reaccionando bien, es muy importante seguirla. No solamente seguir una receta por receta, sino ver cómo está el estado de salud de la planta. Y si la planta la ves bien, entonces podés pensar y probar si tenés que ir un poquito más. Sí, de hecho a mí me pasa mucho en ver gente trabajando con la cantidad de luz, que nosotros ya la vez pasada hablamos de los PPFD, ya es algo que el público maneja, que está trabajando con muchísima intensidad lumínica, hablando cerca de 800, 900, 1000, 1100, 1200, que es realmente mucho por una planta y uno tiene que llevar todos los demás factores a ese nivel y es difícil, más para un cultivador que es principiante, ¿no? En ese sentido, ¿a qué distancia recomendás poner los paneles? Como son paneles de bastante potencia, conviene tener una buena distancia, 70 centímetros, 1 metro, 1 metro 20. Las plantas van a tender a subir y a buscar la luz, naturalmente, y no te conviene terminar a menos de 20, 30 centímetros, 40 centímetros para que se dibuje una luz homogénea. Claro, yo coincido en eso mismo. Yo de hecho los tengo en veje bastante lejos a los paneles. Siempre que la potencia esté bien, la planta se va a acomodar. Tampoco es que se va a espigar demasiado solo porque el panel está muy lejos. Es más una cuestión de cantidad de luz más Exacto. que de distancia. Pero que por ahí la gente trabaja muy cerca y eso hace que el haz de luz no se llegue a mezclar bien, como se pensó dentro del espectro. Donde vos tenés un punto que se acerca mucho a la luz, genera sombra a todo lo que está alrededor. Entonces a vos te conviene tratar de elevarlo, que el cono de luz se abarque lo más posible, o el dibujo de tu espacio de cultivo, que vos lo podés ver cuando tenés una lámpara y la acercás al piso, ves el dibujo que te hace. La empezás a alejar, 20, 30 centímetros, ves el dibujo que te hace. Entonces vos podés más o menos ver, bueno, yo quiero tener una planta, una superficie de 1 metro, bueno, a ver dónde me lo cubre bien. Y cuando la acercás mucho, te empieza a hacer rayas o te hace un dibujo raro según la forma del panel. Claro, y eso ustedes cuando diseñan un panel piensan en eso, ¿no? ¿Qué distancia para que se mezcle la luz? ¿Qué ángulo tiene de apertura? Todo eso y la gente lo tiene que seguir para que funcione bien. Y es una combinación de el diseño y el espacio que tiene la gente. Cuando se elaboraba mucho en carpas, había carpas más altas y carpas más bajas. En las carpas altas vos podés poner un panel alto y si tiene buena potencia llega bien. Si tienes una carpa baja, te obligaba a tener las plantas muy cerca. Entonces, por ahí convenía otro tipo de luces. Y sí, vos a la hora de desarrollar un producto tenés que tratar de pensar cómo va a ser utilizado y cómo lo van a buscar. Y después también pasa que una persona tiene una receta, otra persona tiene otra y llegan a resultados que están buenos y bueno, ya hay un punto que es creer o reventar y bueno, cada uno con su librito, no sé, los cultivadores hay muchos y muy raros y hacen cada uno... algunas experiencias son parecidas y otras no. Sí, yo doy fe de eso, que por ahí uno piensa que bueno, el setup que tiene esta persona no es bueno y llega a buenos resultados, pero porque al final compensa quizás la falta de calidad de luz con otro factor quizás. Un poco más de fertilización, no sé. No es solo mejor. la luz, ¿viste? Algunos le usan, como dijiste, mucha potencia y muy fuerte todo el ciclo y otros van mucho más tranqui y también tienen buenos resultados. Sí, y que después también la planta o el cultivar se adapta. Yo no podría estar trabajando en veje con 700 ppf. Mis plantas no lo tolerarían. Tampoco con una EC tan alta como veo que hacen otras personas, pero al final entiendo que es un poco una adaptación de todo el cultivar a esa intensidad. Después, por otro lado, está el ver que si los resultados van de la mano con la inversión energética que se hizo. Que también estás, uno trabajando a 700 ppfd va a gastar más plata en luz, bastante más plata. Totalmente, y hoy día que hay cada vez menos subsidios a la luz empieza a ser un factor importante. Hace 8 años cuando empezamos no era tan relevante para una factura estándar, no era el impacto de un sodio, una luz poco eficiente no era tan grande como empieza a ser hoy, que suman bastante plata a fin de mes. Claro, y hablando entonces como para cerrar ya este segmento, ¿cuánta cantidad de luz en watts pondrías por metro cuadrado?
Una lámpara eficiente, podemos hablar de 2,9 micromol por joule, 2,8 por ahí. Puedes tener un buen resultado con 450 watts por metro, 500, un poquito menos también, en ese rango de 300 a 500 watts. Tenés un muy buen resultado. Perfecto. Y esto, bueno, teniendo en cuenta que depende sí de la intensidad, de la eficiencia que tenga el panel. No va a ser lo mismo de un COB que de un Quantum, por ejemplo. Claro, estamos ahí, te hice la comparación para un producto de eficiente de unos 2,9 joule por watt. A menos eficiencia tenés que empezar con más potencia. Después tenés otros problemas como la temperatura, el consumo. Pero en definitiva la planta recibe fotones de luz, no recibe watts. Los watts es lo que consume la lámpara para emitir la luz. Entonces vos lo que tenés que medir es cuántos fotones de luz recibe la lámpara en un tiempo. Se llama DLI. Es la cantidad de luz que recibe en la integral del día. Habíamos hablado con Bruno de eso justo también, que es un poco eso, la cantidad de ppfd multiplicado por los segundos que está prendida la luz en el día. Y que al final, por ahí en cultivos de tipo más industrial, se mide el DLI no pensando en un solo día, sino pensando en todo un año quizás. En todo el proceso, sí. Entonces se hace la media de todo el año y uno determina cuánta luz llegó efectivamente a esa planta. Porque también varía mucho en el cultivo de cannabis. Yo veo muchísimos hotspots, lo que se denomina puntos calientes, de lugares donde está la luz justo encima, que hay una cantidad de luz de 1000 ppfd por lo menos. Y si te vas a un rincón, capaz que tenés 400. Entonces el promedio de todo ese cuadrante es mucho menor al final de lo que el cultivador piensa que le está dando a la planta. Y eso pasa muchísimo en cannabis. ¿Sí? Eso pasa muchísimo. El tema de la distribución de luz es uno de los factores más complejos de hacer y más caros también. Ahora con las parrillas empieza a ser más uniforme la distribución y se busca lo que se llama techo de luz, tapar todo el techo con luces y bueno, que esté todo uniforme. Y te pasa lo mismo, en un borde tenés menos intensidad de luz que en el centro. Te va a pasar, todos los bordes van a tener deficiencias. En algunos compensan los bordes con luz lateral, algunos cultivos. Vi que se está yendo para eso, para el Under Canopy también. Sí, el Under Canopy te ofrece iluminación desde abajo para que los bajos sean den resultados más grandes, cogollos más grandes, que yo creo que tiene dos ventajas. Uno, que te da un poco más de producción, pero la otra ventaja también es que reducís el costo de trimeo, porque te da más gramos efectivos, más gramos que tienen una salida comercial, digamos. Claro, sí, si no lo había pensado de esa manera. Que tiene un uso para que no son gramos de descarte. Claro. Y ahora ya terminado entonces el segmento para cultivo, quiero que volvamos a lo que es Growtech y miremos hacia adelante, ¿no? En el futuro. ¿Qué espera el futuro de Growtech? Nosotros nos estamos poniendo el objetivo de ser el principal proveedor de insumos para infraestructura de cultivo de cannabis en el país. Esa es nuestra ambición. Estamos agregando equipos de movimiento de aire, deshumidificación, ventiladores, extractores, filtros. Y un paso más, soñando, queremos buscar abrir las fronteras. Por ahí va a pegar un país limítrofe, Latinoamérica y quién sabe, un poco más allá. Buenísimo. ¿En cuanto a comercialización o en cuanto a producción? En cuanto a comercialización de productos, vos podés fabricar en distintos lugares y llegás a distintos mercados de distintas formas. Puede ser mix de producción acá, producción de afuera, depende de donde convenga según el mercado. Y bueno, es el desafío que tenemos. Ese es el desafío el año que viene. Y después ya a nivel de productos, ¿qué se va a incorporar? ¿Qué vamos a ver a nivel producto en Growtech en los próximos años? Bueno, vos mencionaste los Under Canopy, están teniendo muy buena penetración, mucha gente lo estaba buscando. Y siempre vas a encontrar luces de punta, eficientes, buen precio. Ese es nuestro leitmotiv. No queremos ni matar a nadie con los precios ni ser lo más caro, ser un buen producto a buen precio. Y equipos de medición, también estamos incorporando servicios, porque para que esto dé resultado es muy importante acompañar a los proyectos, acompañar a los cultivadores, porque no es solo la luz el punto de dolor o el punto de apalancamiento, es la combinación de todos los factores. Entonces nosotros cuando hay un proyecto grande lo acompañamos, lo seguimos y los ayudamos un poco al lanzamiento de ese proyecto, a ponerlo a punto, porque si no después la culpa de la luz, esta luz no da buen resultado, y en realidad
él que era un manco, y bueno, no se lo decimos así, pero lo ayudamos a tener buenos resultados. Y sí, yo doy fe que en un cultivo siempre el tema es el tema humano en general, lo que hace la diferencia. La luz está, si es suficiente ya está. La ansiedad mata. El cultivador que quiere hacer algo todos los días, Claro, subo la luz, le la bajo más, le acerco más, le doy más ferti. En general, le doy Ferti. Bueno, le doy un poco más. Uy, me dio un Ferti nuevo. La caga, siempre. como que en general el problema es el problema humano, es el factor humano, no El tanto problema son las factor personas. técnico. El problema son las personas. Pero bueno, los acompañamos. Claro, hay que acompañar. Y ya entonces ahora como pensando un poco en todo esto que ustedes fueron aprendiendo con el desarrollo de los años, ¿no? De a nivel producto hablando, que es por ahí lo que un poco estuvimos hablando hoy. ¿Qué, a nivel producto, ¿no? ¿Qué enseñanzas se quedaron ustedes o qué aprendizaje tuvieron con todos estos años de desarrollar un producto, llevarlo hasta lo mejor que puede ser? Bueno, creo que la enseñanza es que es un proceso que no acaba. Creo que empieza con la idea, el diseño, prototipos, pero es un, digamos, un proceso iterativo donde vas mejorando el producto, aprendiendo del público, mejorando tu conocimiento y dando respuesta a las necesidades cada vez más específicas y más concretas. Entonces, la principal enseñanza creo que fue esa. Nosotros sacamos muchos productos en poco. Los primeros años, una vez que ya nos estabilizamos en el mercado, empezamos a sacar producto nuevo, y no teníamos ninguna consulta, ninguna demanda, nada. Nos apurábamos nosotros porque lo podíamos fabricar, porque lo podíamos hacer y no lográbamos la atención o que tenga resultados. Y lo que nos dimos cuenta era que nos estábamos apurando. Nos apurábamos más, sacábamos un producto antes de lo que el mercado, la calle, nosotros podíamos comentarlo y explicarlo. Claro, como menos es más quizás, ¿no? Sí, menos es más. Y nos llevó un tiempo desarrollarlo. O sea, por ahí no se ve porque son productos que no perduraron, pero sacamos muchos en el medio que fueron muchos fracasos. Claro, quizás esa energía puesta en algo que si se hubiera puesto quizás en los productos pocos que iban, hubiera sido más eficiente, ¿no? Claro, lo que se ve o lo que terminó perdurando son los que se llaman logros, las victorias. Pero para llegar a eso hubo muchos fracasos antes y durante, que bueno, después con el tiempo se van perdiendo, se olvidan. Y para consultarte a nivel de logros, ¿qué producto dirías este fue un logro o cuáles? Yo creo que la línea Cove, esa línea que vos estabas mostrando al principio, empezamos con el Cove de 300 watts. Un fabricante de LED me dijo un día que era uno de los LED más conocidos en ese momento. Me lo encontré en una feria y me dijo: gracias a ustedes se popularizó el LED. Ustedes hicieron que la gente le tenga confianza a los LED para cultivo. A mí me estaba costando mucho llegar a los consumidores porque le descreían de los productos. Y eso, la verdad, que en ese momento, uno que nosotros admirábamos y que lo teníamos en consideración como uno de los mejores LED del mercado, nos haya hecho eso, fue tremendo. El COV, que sigue estando, ¿no? Sí, sigue estando, sigue siendo dando muchas alegrías. Muchas veces pensamos que iba a dejar de funcionar, que ya la tecnología lo iba a reemplazar, pero tiene algo que es rendidor, ya sabes, los que lo revenden ya saben los resultados que va a dar, entonces confían y la gente confía también. Claro. Y ahora ya pensando en ese cultivador al que hoy le hablábamos, dándole información, más allá de la data, ¿qué consejo le darías a ese cultivador? Yo a un cultivador, un consejo le daría es como un consejo de un emprendedor. Es esto que nos pasó a nosotros de los procesos de iteración y de mejora, es la forma que encontré de aprender y mejorar. Es estar dispuesto a cometer errores y que eso no sea un problema. Eso es parte del aprendizaje y del camino. Errores en un entorno controlado, con un riesgo controlado. No es vas a poner todo tu capital o todo tu proyecto a algo que vaya a fracasar, pero dar lugar al error, dar lugar a equivocarse. Y así fuimos sacando nuevos productos y aprendiendo cuáles más daban resultado. Fuimos haciendo cosas y siempre aprendiendo según la respuesta en el público, en las plantas. Y bueno, el proceso de iteración y de mejora continua, digamos. Eso es lo que yo diría. Hacer pruebas que vos puedas controlar y que si te sale mal, no sea un problema. Y tomar nota y avanzar. Claro, lo pienso en un cultivo, ¿no? Que por ahí uno está con su manualcito y aplica casi con los ojos cerrados sus propios
principio, decir, bueno, si me pasa esto, yo tengo que hacer esto. Y por ahí uno no está mirando realmente a la planta. Quizás la planta no necesita que hagas nada, necesita un tiempo para descansar y recuperarse de algún estrés que tuvo antes, como un trasplante, un aumento de luz. Y por ahí muchos como yo, ¿no? Al principio que arrancamos y uno piensa, tengo que hacer lo que decía tal o lo que decía tal, o tengo que sacar tanto porro por metro cuadrado, entonces tengo que hacer esto. Y quizás no tenías que hacer esto, ¿no? Quizás era esperar un poquito o ver, evaluar la situación y tomar otra solución que por ahí estaba fuera de ese manual. Pero uno no se da a uno mismo el espacio para hacer eso muchas veces. No, totalmente, porque además con el cultivo tenés algo que lo hace más difícil, es que la reacción de la planta no es inmediata. Depende del sustrato que vos uses, la reacción de lo que vos hagas puede demorar varios días. Entonces, si vos cambiás varias cosas a la vez, después no sabés qué fue lo que tuvo efecto positivo o efecto negativo. Vos tenés que ir de un cambio a la vez y esperar a ver los resultados y ver cómo se manifiesta. Entonces, vos tenés un manual, el que sea, y le querés cambiar algo, bueno, cambiarle un parámetro, cambiarle una cuestión y después fíjate cómo eso retorna, cómo devuelve, si mejora o no. Si vos le cambiás varias cosas a la vez, no sabés qué fue lo que pasó. Y eso es lo que muchas veces pasa a los principiantes, es la ansiedad de hacer y de meter y hacer muchas cosas juntas. Y después no podés tomar una conclusión de eso. Claro, y muchas veces que se dice, ¿no? En el rubro de la música, estar al servicio de la canción, no de lo que uno quiere tocar o de lo que uno quiere esperar sacar. Es estar al servicio de la planta, y en este caso del mercado, del cultivador que va a usar ese panel para cultivar. Estar al servicio de eso, ¿no? De lo que uno se imagina que tiene que hacer. La planta se expresa, te muestra... hay que aprender a mirarla, hay que aprender a entenderla y conocerla, y se nota y se ve cuando el proceso que está pasando biológico es agradable para ella y se la nota más feliz. Ahí es cuando estás bien. Es que eso se nota, la felicidad en la planta se nota mucho. Y bueno, con esto vamos a cerrar el capítulo de hoy, este segundo capítulo. Gracias, Agus, por acompañarme y traer toda esta data que la verdad es que a la gente le va a servir muchísimo. Gracias, Cris, genio. Por favor, gracias por el tiempo y por toda la información. Gracias, Juan, el estudio este hermoso, por darnos este lugar. Gracias a Laura. Recuerden suscribirse ahí al canal de YouTube de Growtech. Y bueno, síganos para los siguientes capítulos que van a ir saliendo en estas semanitas. Muchas gracias, gente. Nos estamos viendo. Gracias.